Este no está en el Word así tan claro, me parece. Pero si ustedes revisan ya en vacaciones, eso no es para ahorita para el curso, ¿ya? Revisan en vacaciones. El libro de Escló, ¿ya? Escló es el autor principal ahora del libro de Borges. Moisés, creo que se dice, ¿no? Moisés Escló. Moisés Escló tiene un libro, ¿ya? Es Teología Intermedia, creo que se llama, o más allá de Teología Intermedia, en fin. Ahí hace toda una discusión, más que discusión, hace toda una argumentación de cómo entender el estudio casos y controles como una derivación de un estudio de cohortes. ¿Qué es el estudio caso-control anidado? Pero como si todo estudio caso-control en realidad fuera un estudio caso-control anidado dentro de una cohorte, solamente que no hemos hecho ese estudio de cohorte, pero hace esa abstracción. ¿Ok? Ahí nomás lo vamos a dejar, no nos vamos a complicar más la vida, pero eso es el punto 4. Porque cuando uno hace un estudio de cohortes, todas las personas que son incluidas en el estudio de cohortes tienen la potencialidad de hacerse casos en algún momento, o sea, de presentar la enfermedad. Entonces, eso refiere este punto 4. Ya, esta es obvia, esto se cae, ¿no? Isaac Newton acá nos acompaña, se cae pues de maduro, ¿no? No se puede seleccionar los controles en función a su estado de exposición, tampoco los casos. O sea, la selección del caso, la selección del control es independiente de la exposición. Si yo amargo la selección del caso a que esté expuesto, si yo amargo la selección del control a que no esté expuesto, obviamente voy a encontrar una asociación. ¿Ya? Tiene que ser independiente. Y este punto 6, que es complicado de verificarlo en la práctica, está relacionado con el punto 4 y con esta abstracción que hacemos, que el estudio caso-control es, o sea, que todo estudio caso-control es como si fuera un estudio caso-control anidado dentro de una cohorte, ¿no? Entonces, claro, en el estudio de cohortes, ¿no? Perdón, en el caso-control anidado, conforme va apareciendo un caso, voy seleccionando un control, ¿no? Eso, sin estar dentro de una cohorte, deberíamos también tener. Pero, reitero, este punto 6, en menor posibilidad, el 4, son difíciles ya de operacionalizarlos en la ejecución del estudio, ¿no? Eso es teoría dura y pura. Sí, Gabriel. Han leído un poquito este capítulo 7, porque es el 8-9, ¿no? Donde está el caso control anidado. Ya, y vamos a ver ahorita el esquema. En el caso control anidado aparece un caso e inmediatamente ¿qué seleccionamos? El control. O sea, lo seleccionamos en el momento en que apareció el caso. Aparece el caso 2, seleccionamos el segundo control. Y así sucesivamente. Es esto. Solamente que como no estamos en un estudio de cohortes, cuando hacemos el estudio de casos y controles así libre, ¿no? ¿Cómo lo traemos esto ya a los hechos? Complicadísimo. O sea, tenemos que hacer un supuesto. Por eso, este punto 6 es más teórico, ¿ya? Mucho más teórico que los otros. Y los controles pueden ser de diferentes fuentes, ¿no? El ideal, controles poblacionales. Luego, en función al estudio, al objetivo, podemos tener diferentes fuentes, ¿no? Vecindario y amigos, el riesgo que hay, misma exposición. Sin ser exactamente un sobrepareamiento, porque no es que sea pareado, pero estoy seleccionando gente que tiene las mismas características, ¿no? Entonces ahí no necesariamente mis amigos o mis vecinos son representativos de todas las personas libres de la enfermedad, ¿no? O sea, si yo selecciono un control que sea amigos de los casos, ¿esos amigos son representativos de las personas libres de la enfermedad? No necesariamente. Y si son mis amigos o si son mis vecinos, lo más probable es que tengamos ciertas características en común. En los amigos, porque queremos tener esas características. En el vecindario, tal vez a pesar de que no queremos tener esas características, pues compartimos exposiciones similares, ¿no?
¿Cuántos de ustedes quisieran tener otros vecinos? Ya, pues son sus vecinos, ¿no? Caballeros. No hay vuelta que dar. Con los controles hospitalarios, ¿no? ¿Se acuerdan del sesgo de Bergson? Sí. ¿No? Ahí justamente se describe la selección de controles hospitalarios que me lleva a una asociación que no es la verdadera, ¿no? Bueno, otras enfermedades, que es más o menos esto de los hospitalarios, y en algunas situaciones, cuando el desenlace es muerte, está descrito que podríamos tener como grupo control a personas que fallecieron por una causa distinta. En teoría puede suceder. Y esa es otra situación muy concreta. De esto casi siempre pregunto, no digo que siempre, casi siempre, ¿no? ¿Cuántos controles por caso? Tranquilo. Depende. O sea, lo más frecuente es que sea 1 a 1. Pero cuando tenemos una enfermedad que es rara, pero bien rara, que son muy poquitos casos, si tenemos 20 casos y seleccionamos 20 controles, 20 contra 20 es un número muy pequeñito y posiblemente no encontremos una diferencia significativa cuando en realidad existe. ¿Ok? Y estamos cometiendo ¿qué tipo de error? ¿1 o 2? Error tipo 2. ¿No? No rechazamos la falsa. ¿No? O sea, la hipótesis nula es falsa. No hay igualdad. Pero no podemos rechazar la hipótesis nula porque tenemos poquita cantidad. ¿No? ¿Eso qué significa? Que tenemos poca potencia. ¿No? La potencia es la capacidad de encontrar las diferencias. Entonces, ¿cómo hacemos para incrementar la potencia? Aumentamos el tamaño de la muestra. Pero si tenemos pocos casos, ¿podemos encontrar más casos? Después la alternativa para aumentar la potencia. Aumento el número de controles. Entonces ya pongo 2 controles por cada caso. 3 controles por cada caso. Y así sucesivamente. Ahora, esta curva lo que nos quiere representar es que llega un momento que yo incremento el número de controles, 4, 5, 6, y la potencia ya sube muy poquito. Lo que se gana es marginal, ¿no? Es una minucia. Entonces, vale el esfuerzo de tener 5, 6, 7 controles por cada caso. Si la potencia que voy a ganar es muy poquita, ya. ¿Ok? Y esto es la frecuencia de los estudios casos y controles con este número de controles por caso es decreciente conforme el número va aumentando. Lo más frecuente es un control por cada caso. Menos frecuente, 2 controles por cada caso. Pero todavía lo observo. Ya encontrar artículos con 3 controles por cada caso, esto ya es una rareza, ¿no? Si encuentro un estudio con 4 controles por cada caso, ya es o sea, estos minerales radioactivos, ¿no? Plutonio, no sé, polonio, ¿no? Cosas rarísimas que existen, pero no lo van a ver. Por ahí tal vez van a encontrar algún ejemplo, pero es mucho menos frecuente, ¿ya? Es mucho más raro, ¿ok? Y el pareamiento es este procedimiento que también ustedes conocen, que es la selección de controles. El pareamiento es un procedimiento de selección de controles donde selecciona el control en función a las características del caso. Y el riesgo, o sea, el pareamiento es una técnica, estrategia que está descrita para un control directo de confusores, digamos, eso es lo positivo, pero el riesgo es que ese grupo control ya no sea tan representativo o que hay un momento en que ya no es representativo de la población general, se parece mucho a los casos y no encontramos asociaciones. ¿Okay? Y eso es el sobrepareamiento, ¿no? Ya el control se parece tanto al caso que no encuentro asociaciones, cuando en realidad sí existen. ¿Okay? Bueno, entonces estas son las ventajas y las desventajas. La recolección de datos es más compleja,
Este es mucho más probable que pregunte, ¿no? ¿Cómo se calcula una razón de odds en un estudio caso-control pareado? Ahí en el libro está descrito, ahí hay como, no sé, 2 páginas creo, hasta 3 páginas, y hay preguntas luego al final del capítulo de cómo calcular razón de odds en un estudio caso-control pareado. Revisen eso, les voy a preguntar con mucha probabilidad. Sí, Daya. Ese nuevo cálculo que se hace es escrito solamente para los elementos individuales o también cuando es grupal, donde quieren buscar misma proporción. En el individual. Solamente en el En el individual. El otro no, el normal. Sí, no, y no voy a preguntar del pareamiento grupal, va a ser del individual. Y solamente, para el pareamiento 1 a 1. Porque si fuera 2 controles por cada caso, ya a mano no se puede hacer. Eso lo tienen que hacer con una regresión condicionada, etc. ¿Sí o no? ¿Cómo se hace esa la interpretación de ese OR? Igualito. La interpretación del OR se interpreta igual que el otro, ¿no? Los expuestos tienen X veces la odds de entromar en comparación. No. Vamos a ser estrictos como notó Romaní. La interpretación purista sería: los casos tienen X veces la odds de presentar el antecedente en comparación a los controles. Pero ustedes ya saben, el doctor Romaní también les ha dicho que yendo del efecto hacia la exposición es el mismo resultado de la exposición hacia el efecto. Por eso que podemos interpretar también en el otro sentido la razón de odds. Y el riesgo del sobrepareamiento, ¿no? Entonces, tengan cuidado en cómo construir su tabla. No les voy a hablar más. Solamente vean que no es la tabla normal. Este A, B, C, D ya no es lo que les pregunté ahora en el examen. Es distinto. Y ordenando de esta manera, la razón de odds es B entre C, que son los pares discordantes. A y D son los pares concordantes. Los pares concordantes no me interesan, porque son iguales. Y lo que yo quiero encontrar es una asociación. Una asociación es que algo difiere. Para yo decir A está asociado con B, no, es que en un grupo hay más de esto y en el otro menos de esto. Entonces lo que me interesa son los discordantes. Sí, Diego. Si quieres llamarlo así, llama. Pero para el curso le vamos a llamar razón de odds. Le seguimos llamando razón de odds. Entonces, en la descripción habitual que hay sobre los estudios de casos y controles, que usualmente se comparan frente a los estudios de cohortes, ¿ya? Son más rápidos y económicos en el diseño habitual, adecuado para enfermedades de larga latencia, podemos estudiar diferentes factores simultáneamente, adecuado para enfermedades poco frecuentes y menos tamaño de muestra que el estudio de cohortes. Esto nuevamente lo conocemos ya desde hace varios siglos. Desventajas, y esta es muy importante, ¿no? No representa necesariamente una secuencia de temporalidad, ¿verdad? Siendo esto importante desde el punto de vista de causalidad. El caso puede reflejar más la supervivencia en lugar que todo el espectro. ¿Esto cómo se llama? Sesgo de Neidman, ¿no? Sesgo de Neidman. Solo se puede investigar una enfermedad, ¿no? Solamente un efecto. No se calcula el riesgo relativo, hay que cumplir los supuestos y bueno, como todo estudio, sujetos a los sesgos. ¿Cuál es el sesgo de medición más frecuentemente mencionado en los estudios casos y controles? Sesgo de Melbourne, ¿no? Ese, por ejemplo, es un sesgo característico del estudio casos y controles. Y ahora vemos a los estudios de cohorte. ¿Sí o no? Un estudio de casos y controles emparejado tiene un motivo en particular, bajo una situación en particular. El emparejamiento para controlar confusores. El principal motivo de hacer un estudio caso-control variado es controlar un confusor potencial, ¿no? Que esas variables con las cuales se ha hecho el emparejamiento ya no tengan ningún efecto en la asociación entre la exposición estudiada y la enfermedad. Ese es el principal motivo. Pero emparejar pierde, siento
pierde un poco la razón de ser emparejar un caso con un control expuesto. No emparejo con un control expuesto, emparejo con un control. Se forma en pareja. Se forman parejas. También se hace sin saber de esto. Exacto, es siempre la selección del control es independiente de la exposición, siempre. Siempre. ¿Ya les he contado a usted la historia o no les he contado a ustedes la anécdota cuando ingresé a la docencia en San Marcos? O sea, ya a ser nombrado, ¿no? Porque yo estaba contratado y hay un concurso de nombramiento y tengo que preparar una clase, ¿no? Entonces preparo una clase de uso de epidemiología, de diseños, hablo de estudios de cohortes, no puse esa lámina, obviamente. ¿Y qué fue lo que me preguntó uno de los jurados? ¿Qué es una cohorte? ¿Y respondí o no respondí? Por supuesto. Una cohorte viene del ejército romano y me metí así con el pit, se quedó impresionado. Pero wow. Digamos esa coincidencia de conocer. Y a ver, otro paréntesis, ¿no? Y yo siempre lo menciono, o sea, y trato de transmitir eso. Es importante la historia. Es importante saber de dónde venimos, quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, ¿no? Hay términos, hay palabras, hay situaciones. Lo que hemos conversado ahora en la mañana, hace unos minutos, sobre Bradford Hill. No quiero sonar, ¿cómo se dice? Sobrado, petulante, pero en ningún curso de epidemiología en el Perú les van a hablar de Hill como yo les he hablado hace unos minutos. Les apuesto. ¿Ok? Entonces, la historia es importante. ¿Ya? Disculpen por esta falta de humildad, pero se tenía que decir como el pollito, ¿no? Bueno, ¿qué es una cohorte? Si ustedes van a la Real Academia Española, al diccionario, al DLE, la primera sección aparece conjunto, número, serie y es una unidad táctica, ¿no?, del ejército romano. Y solamente de referencia es cómo se organizaba, ¿no?, el ejército romano. Teníamos la centuria, un conjunto de centurias es lo que hacía una cohorte y un conjunto de cohortes es lo que hacía la legión, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado de los legionarios, ¿no?, y tal legión, etcétera. Bueno, esta era la organización. Ya. En investigación, en el diccionario de epidemiología nos dan como primera acepción de cohorte, vean, al grupo poblacional que nace en un año determinado y que, si lo seguimos en el tiempo, podemos hacer una serie de investigaciones, de estudios, ¿no?, que son las cohortes de nacidos. En gerencia, el año pasado, ¿no?, han conversado de las estrategias sanitarias, etcétera, y se usa también el término cohorte para los pacientes que son incluidos en algunas de esas estrategias en un año determinado. Eso se usa bastante en tuberculosis, ¿no? La cohorte de los pacientes de tuberculosis del 2020, la cohorte de los pacientes con TB 2015, decir algo, y así en algunas otras estrategias sanitarias. Bueno. Y la segunda acepción es ya en investigación, este grupo de personas que conseguían más el tiempo como en un estudio de cohortes. Y ese es el esquema que van a encontrar en muchos de los libros de epidemiología, donde de una población identificamos personas sin la enfermedad, esto es clave, personas sin la enfermedad, y aquí iniciamos la investigación y seleccionamos un grupo expuesto, un grupo no expuesto, y lo seguimos en el tiempo. Y conforme van apareciendo los casos, podemos obtener el riesgo en cada uno de los grupos, que es la incidencia, y comparamos estas medidas, ya sea a través de riesgo relativo o la diferencia de riesgos, que serían los riesgos atribuibles. En su libro del Gordis, ¿no?, aparece como dos
opciones. La primera, que es la más teórica, que es la que está en diferentes libros, que está relacionada más con este diagrama, que selecciono un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos y luego lo sigo en el tiempo. Y esta otra opción, que es la más real. No, a ver, no digo la más real, la más habitual en las investigaciones. Ese es el estudio de Dolly Hill en médicos británicos. A todos los médicos, ¿no?, de Inglaterra se les envía una carta con un cuestionario sobre sus hábitos de tabaco, no contestan todos, hay ciertas restricciones que se van haciendo y luego con los que respondieron se clasifican. Quienes no fumaban, quienes fumaban, inclusive dentro de los que fumaban, quienes fumaban poquito, más o menos, o mucho, ¿no? Entonces es a partir de una población que identifico mis grupos. En lo más fácil de entender, tenemos dos grupos, ¿no?, expuestos y no expuestos, pero en los hechos podríamos tener varios grupos, ¿ya? Me refiero como en el caso del estudio de Dolly. Entonces, antes de pasar a las ventajas del estudio de cohortes, ya prácticamente las tres, otro pequeño intermedio, después la pregunta de Open. Este estudio de cohortes que empieza con una población definida tiene una gran cantidad. Y aquí es donde se puede estudiar, se pueden seleccionar varias exposiciones de la población. Ojo, pero cuando hablamos de varias exposiciones, lo más usual son diferentes niveles de exposición, más que varias exposiciones. El libro dice... Ahora, sí se podría hacer un diseño factorial donde yo tengo varias exposiciones, y entonces tengo no expuesto a ninguna, expuesto solamente a una, expuesto solamente a la otra y expuesto a dos, ¿no? Que entra como si fuera un experimento factorial, ¿no? Digamos, sigue por ese camino. Claro, aunque, perdón, solamente para aclarar, el término diseño factorial está, no sé si la palabra es restringido, pero no se usa en experimentos, ¿sí? O sea, no vayan a decir es un estudio de cohortes factorial, no, pero digamos, sería como. Eso. Ok, entonces 5 minutos para que descanse.